gustaría saber cómo comenzó tu interés por la literatura, por los libros, por la lectura. Bueno, yo creo que como la mayor parte de la gente, un poco sin darme cuenta. Yo no, en mi familia no había, en mi casa no había libros, mi familia no era lectora, mi padre y mi madre trabajaban, tenían una tienda, pero a mí siempre me llamó mucho la curiosidad las bibliotecas. La biblioteca municipal, que en aquella época, cuando yo era pequeño, estaba en lo que, en la parte de abajo del ayuntamiento, y yo fue ahí donde descubrí los libros. Empecé con la colección de los cinco, que fue un descubrimiento fortuito, pues eran libros que estaban a mano en la biblioteca, que empecé bueno, aficionarme a leerlos, y como a los 11 o 12 años me había leído toda la colección de los cinco, bueno, había más cosas de Enid Blyton, que era la escritora, y empecé a hacer por imitación, porque era un poco a escribir ese tipo de historias. Además, siguiendo el parámetro, claro, yo vivía en Caravaca y escribía sobre, como los cinco eran dos chicos, eran primos, dos chicos, dos chicas y un perro, y yo escribía de dos chicos, dos chicas y un perro que tenían nombres ingleses, que vivían en Inglaterra y no tenía nada que ver con mi entorno. Pues era un poco como imitación, solo que llevando mis experiencias de mis amigos del pueblo, todo lo que vivíamos en las fuentes, bueno, en los juegos, a un sitio totalmente distinto donde comían cosas que yo jamás había probado. Recuerdo el pastel de jengibre, que era lo mismo que comían los cinco. Hasta que, bueno, ya llegó un momento en que fui leyendo otro tipo de cosas y también seguí imitando, buscando encontrar salida a cosas que yo quería contar, pues imitando a esos escritores. Yo creo que la mayor parte de mis inicios eran imitación de autores que me gustaban. O sea que para ti la escritura surgió de manera natural a ser lector. Sí, exactamente, es una consecuencia de la lectura. Yo jamás habría empezado a escribir si no hubiera sido lector. De hecho, hay mucha gente alguna, no mucha, que escribe y que apenas ha leído y es algo que yo no lo concibo. Es como una vuelta de tuerca. Tú tienes cosas que quieres contar, no tienes el canal y yo lo encontré en los libros. Si en aquella época hubiera habido las posibilidades de hoy en día, de los vídeos, de los teléfonos, de las cámaras, tanto de fotografía como de cine, yo habría contado las historias seguramente por esos canales, pero en aquella época no existía. De hecho, me gusta mucho el cine y cuando intentábamos con los amigos hacer, bueno, guiones que intentábamos rodar, era complicado técnicamente, entonces era el Super 8 que había que grabar el sonido, revelarlo, pero yo lo que quería era contar historias y los libros fue la forma más sencilla, entre comillas, de sacarlo, porque leía, si no, no lo hubiera hecho nunca. Luego ganaste el premio Albacara, no sé Sí, cuántos años tenías cuando lo ganaste, pero no sé si eso te también dijiste, "Buah, soy bueno haciendo esto", si te sí, apoyó a continuar escribiendo. sí, sí, pues mira, tengo ese ahí del año 79. El 14 de diciembre del 79 yo tenía 16 o 17 años. Y bueno, yo había escrito relatos cortos, había escrito novelas imitando a los cinco. Pero claro, yo eso no sabía, yo creo que fue la primera vez que alguien leyó una cosa mía, porque ni los amigos ni nada. Y sí que me dio ese especie de respaldo o ese feedback de que fuera de mí había gente que podía valorar o apreciar aquello. Bueno, seguramente yo habría seguido escribiendo, pero ese premio Albacara para mí fue muy importante. Yo he ganado premios después muchos y creo que hay pocos que se me hayan quedado en el recuerdo como lo que sentí pues eso, a los 16 años. Además, ahora a los premios te avisan, te avisan 2 días antes, vas a recogerlo. Yo recuerdo que yo estaba en el instituto, ahora no recuerdo si tercero de bueno, sería como el cuarto de la ESO o primero de bachillerato, por ahí. Y yo fui al ayuntamiento sin saber que había ganado el premio, no me habían avisado y allí me enteré allí en directo, eso no me ha vuelto a pasar nunca. Y lo recuerdo como un trago desagradable porque yo era capaz de controlarme de los nervios, de mal, lo pasé mal en ese momento, pero claro, fue una maravilla para mí. Y en la presentación que estuvimos el otro día, decías que ser docente, tú decías funcionario, Sí, eh, o sea, creías que iba a tener más tiempo para escribir sí, y no sí, fue así. efectivamente. Entonces, ¿tuviste esa pulsión de ser profesor para dedicarte luego a la escritura o...? Bueno, yo estudié filología clásica, latín y griego,
pensando no en la enseñanza, no en trabajar en eso, sino que a eso me iba a dar una herramienta con el lenguaje, que es la herramienta principal del escritor. Conocer el lenguaje desde su origen, y de hecho ha sido así, a mí me ha valido de mucho. Pero claro, una vez que terminé la carrera, no puedo decir, bueno, ahora quiero ser escritor, no es tan sencillo. Entonces, la enseñanza es verdad que para mí ha sido una vocación, porque he tenido la suerte de tener profesores que a mí me han marcado. En realidad yo estudié filología latín y griego porque tuve profesores de latín y griego que me marcaron. Y bueno, la salida era, puede haber otras cosas, ¿no? Pero principalmente la enseñanza. Y a mí me gustaba la enseñanza y durante más de 20 años me dediqué a la enseñanza, pero siempre la idea que se ha tenido es que el funcionario es alguien que no trabaja y que le puede dedicar mucho tiempo. Y es verdad que eso puede que exista, no lo dudo. Yo trabajé mucho en la enseñanza, muchísimo. Además, era un trabajo que no me lo quitaba cuando iba a casa, yo me llevaba el trabajo a casa. De hecho, yo mucho tiempo después empecé a escribir literatura juvenil gracias a los años que estuve en la enseñanza. Pero también me daba cuenta que la mayoría de los compañeros que yo tenía, sobre todo profesores, bueno, la mayoría no, muchos, de historia, de lengua, de literatura, escribían, publicaban y estaban esperando cumplir los 65 años para jubilarse y dedicarse a eso. Y me parecía triste, digo, toda mi vida, cuando llega a los 65 años, yo lo que quiero cuando llega a los 65 años es viajar y darle la vuelta al mundo. Y sigo pensando eso, incluso dejar de escribir. Entonces, como a los 40 y tantos, dije, bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta, tanto más que la enseñanza, pero porque vi la posibilidad de que se podía vivir de eso y yo no tengo aspiraciones muy grandes en ese sentido, ni artísticas ni nada. Y dejé la enseñanza, bueno, pedí una excedencia y estoy 16 o 17 años, no sabría decirte, dedicado a eso, pero la enseñanza para mí ha sido muy importante. Me ha permitido escribir, sobre todo porque bueno, las experiencias que he tenido, las novelas que a mí me han lanzado, Mira si yo te querré, por ejemplo, que fue en 2007 el premio Alfaguara y que fue lo que a mí me determinó a dejar la enseñanza, fue gracias a una experiencia en un viaje que hicimos a los campamentos de refugiados en el Sáhara. Es decir, sin la enseñanza seguramente mi carrera literaria habría sido otra, aunque no tenía el tiempo que yo quería. Entonces, por eso fue pues, una decisión que tomé y que, bueno, para mí acertada, de la que no me arrepiento. Y no voy a decir ojalá la hubiera tomado antes, porque entonces las cosas habrían sido distintas. Y las cosas pasan cuando pasan y no se le puede volver atrás y moverlas. Sí, muchos escritores han sido profesores también Sí, antes. sí, sí, sí. Y hablando del premio Alfaguara, que lo ganaste en 2007, me gustaría entender, bueno, sí que es verdad que has ganado premios antes y has ganado premios Ujú. después, pero me gustaría entender cómo viviste, no sé si fue como de repente un aluvión, un huracán que pasó por tu vida, o si lo viviste desde, no sé, cómo lo recuerdas, todo lo que viviste al Sí. recibir el premio, Yo, cómo recibiste el premio. yo necesité tiempo para poder asumir eso porque fue un aluvión, fueron cosas que se iban sucediendo una detrás de otra muy deprisa y no me daba tiempo a pensar. Yo de pronto estaba trabajando, dando clases en Alicante en un instituto, de pronto tuve que pedir un permiso sin sueldo, no es una excedencia, bueno, un permiso durante muchos meses y yo empecé a viajar, a recorrer el mundo porque fui desde China hasta la Patagonia y no me daba tiempo a asimilar todo lo que estaba pasando, venían traducciones a montones de idiomas y intentaba anotarlo todo porque pensaba que cuando todo eso parara, en algún momento se detendría, necesitaría saber qué es lo que había pasado. Y es verdad que gracias a eso muchas cosas es como si hubieran pasado, como si lo hubieran pasado a otro. Entonces fue un cambio brutal. Por mucho que intente explicarlo, incluso escribirlo, lo he intentado, es imposible. Las sensaciones que se viven en ese momento son muy difíciles. Pues eso, yo iba todos los días a clase, madrugaba, daba mis clases, las preparaba por la tarde y de pronto cada día cogía un avión, me iba a un sitio distinto, iba a países en los que estaba 2 o 3 días, iba a los siguientes, venían traducciones y empecé a conocer gente a la que admiraba, no sé, era como pasar de la primera regional preferente a la primera división sin haberte preparado, porque yo cuando escribía la novela y mandaba a los sitios no era consciente realmente de lo que llevaba, lo que traía consigo cambiar de división. Entonces lo fui asumiendo y por suerte me pasó con 44, 45 años y yo digamos que tenía ya los pies sobre la tierra y era más fácil un poco controlar todo lo que estaba sucediendo. Si me pasa con 20, 25
años o 30 probablemente me habría devorado. Yo conozco gente que ese tipo de éxito lo ha tenido antes y han terminado mal. A mí eso, sabiendo de dónde venía y digamos en las trincheras en las que había estado y lo que había peleado, no por conseguir eso, sino por escribir y por mantenerme ahí, eso me hizo un poco tomarlo no con escepticismo, sino con cierta distancia. Y gracias a que no fue muy pronto. Yo había publicado ya 9 libros, me parece, 8 o 9 libros, y bueno, sabía lo que era no vender nada y de pronto sabía lo que era vender mucho. Y estar en contacto con el público o que nadie te conociera, con los lectores. Y bueno, eso me ayudó bastante, que fuera, no digo tardío, pero creo que en su momento. Y fue ahí cuando tú, no sé si, en qué momento fue cuando tú dijiste, vale, soy escritor. No sé en qué momento, no sé si fue ahí, un poco antes, o que tú pensabas que eras escritor y los demás no te lo reconociesen. No, en realidad yo me sentía escritor casi desde que publiqué el segundo o el tercer libro. Empecé a sentirme escritor. Yo escribía, publicaba libros. El primer libro que yo publiqué fue en el Instituto Municipal de Cultura, un premio a la cara de novela que gané. Y después creo que fue en la editora regional de Murcia. Tendría que mirarlo, ¿no? Pero como al segundo o tercer libro yo escribía, pero yo me sentía profesor de instituto de latín. Yo jamás he dicho profesión escritor. Ahora en alguna ocasión lo tengo que decir, porque ya decir profesor cuando llevas 20, 15, 18 años fuera. Pero hay países en los que vas, tienes que rellenar fichas, bueno, ese tipo de cosas. Yo tardé mucho en poner profesión escritor. Pero alguien a los 25, 26 años me presentó a otra persona y me dijo, mira, este es mi amigo el escritor. Y dije, ostras, digo, hombre, escritor, ¿no? Digo, tampoco decir profesor de latín y griego, digo, escritor, ¿no? Dice, bueno, si has publicado 2 o 3 libros. Y pensé, bueno, llevo escribiendo desde los 13, 14 años, he publicado 2 o 3 libros. No estamos hablando del éxito, del reconocimiento, sino de escritor. Digo, sí, soy escritor funcionario, pero escritor. Y yo creo que a partir de ahí ya digo, bueno, si yo en realidad no pretendía mucho más de lo que tenía. A mí me habría gustado desde los 20 años dedicarme solo a escribir, solo, y vivir de eso, pero ya no aspiraba con eso ya a los 25 años. Yo tenía un trabajo, había sacado unas exposiciones, estaba muy contento con lo que hacía, pero bueno, también era escritor, digamos que a partir de los 25 años o así. Cuando gané el premio Alfaguara, digamos que no fue como un salto, decir, ahora a la escritura profesional. De hecho, es que yo no quería dejar la enseñanza, tardé como 2 años así. Lo que pasa es que tuve muchos problemas, tuve problemas con el instituto, tuve problemas con la directiva, tuve problemas con la Consejería de Educación, montones de cosas, y dije, os quedáis, y me largué. Pero yo habría seguido seguramente haciendo las dos cosas. Para que poco a poco fue cogiendo, tomando espacio en mi vida la literatura, y llegó un momento en que ya a veces tenía que elegir, tenía que irme a un país, yo que sé, a promocionar. Se traducía la novela, por ejemplo, en China, me invitaban a ir porque recibí un premio allí y tal, y me decían en el instituto, y dicen, no, el fin de semana. Digo, ¿cómo un fin de semana a China? Sí, tú te vas el viernes y el lunes. Digo, sí, cógete el lunes. China. Y dije, no me daban ninguna facilidad, al contrario. Y eso dice, bueno, pues voy a dedicarme a la escritura, que es una cosa que a mí me ha llenado desde que tenía 14 o 15 años. Y, o sea, también pienso que después de un éxito tan grande, ¿cómo se enfrenta uno a escribir? No sé si tienes más miedo o más inseguridades, te autocensuran más o te juzgan más. Al principio, la primera novela que escribí después, sí, tenía esa sensación. Lo que pasa es que yo soy muy exigente conmigo siempre a la hora de escribir. Con la primera o la segunda novela, yo tengo muchas más cosas escritas de las que he publicado. Cuando había publicado 9 novelas, puede que 4 o 5 más se hubieran quedado por ahí que nunca saqué. Y es verdad que cuando empecé a escribir la siguiente, sentí ese vértigo al principio. Lo que pasa es que fue una cosa casi natural. Yo estuve un año entero viajando por el mundo, sí, sobre todo por Latinoamérica, que hice toda América Latina, excepto Honduras, toda América Latina, pero también por Europa.
Y cuando tenía 15 días de vacaciones, entonces me iba y por ejemplo, me fui de vacaciones con amigos, con la familia, a Turquía 15 días y por todos los sitios que iba pasando iban surgiendo historias, novelas. Entonces era como que me lo iba pidiendo. A mí no me gusta escribir de mí, aunque detrás de todo lo que escribo hay mucho mío. Los viajes, la gente que conozco, las experiencias que tengo son al final de lo que escribo. Entonces todos los viajes me iban alimentando mucho historias para escribir. Es decir, había como un tapón. Y en uno de esos viajes de vacaciones, digamos, entre viajes y viajes, me fui de viaje y en ese viaje a Turquía salió una novela que fue La Luna Roja. Y esa novela no es que fuera saliendo sola, pero fue como quitarme un peso de encima porque lo que hice fue un poco contar lo que me había pasado en ese viaje y en muchos más porque lo derivé hacia Chile, que había pasado por Chile, hacia otros países por los que había pasado. Digamos que el argumento lo tenía, me sobraba materia para escribir, pero sí es verdad que si hubiera tenido que escribir una novela sin tener esa cantidad de historias para contar, me habría bloqueado. De hecho, en algunos momentos sí que me bloqueaba porque decía, bueno, es que en superar la novela anterior hasta que dije, no se trata de superarla, sino de escribir lo que yo quiero, si la quieren bien y si no. Bueno, tuve suerte y al final fueron saliendo una después de otra. Pero eso me pasa casi con cada novela, antes y después. Yo me exijo mucho y el arranque de una novela, decir, bueno, digo, allá he publicado 25, pero la siguiente que escriba diré, ¿cómo he sido capaz de escribir 25 novelas si ahora soy incapaz de arrancar? Que a veces me pasa. Pero como ya sé que forma parte de esto, pues no me lo tomo muy en serio. Claro, ¿y cómo sabes que una historia merece la pena contarse? Sí, ¿cómo saber? Porque hay muchas historias que yo llevo libretas con montones de historias que voy como frenando porque no me da la vida para tanto. Voy parando, voy anotando cosas y algunas veces ni siquiera las anoto para ver si se me olvidan. Tengo como 3, 4, he llegado a tener hasta 10 historias. ¿Cómo sé si una historia va a merecer la pena? Cuando pasa el tiempo y me sigue obsesionando en la cabeza. Yo necesito estar obsesionado con algo para contarlo. Obsesionado es quitarme el sueño, es decir, no pensar en esa historia cuando me siento aquí delante del ordenador. Cuando yo me pongo aquí delante ya está como empujando para salir como un parto literario. Entonces he llegado a empezar, lo hago a veces, 3 cosas a la vez y voy viendo como una va cayendo por el camino, otra va muriendo y la que termina teniendo fuerza, que a veces se desinfla, ¿no? Por el camino yo hay cosas que empiezo y que no llego a terminar. Pero sobre todo tiene que ser una cosa que yo sepa porque el ímpetu ese de arrancar no te va a durar siempre, que yo sepa que en 1 año, 2 o 6, como tardaba antes en escribir una novela, no va a ser un amor pasajero, sino que me va a durar esa intensidad. A veces lo consigo y a veces, casi siempre me desinflo cuando estoy llegando al final, pero si ya llevo 1 año o llevo 2, digo, por 2 meses que me quedan, hago el esfuerzo y termino. Y trato de trabajar mucho en los finales para que cuando llegue ese momento de desenamoramiento de la historia, sepa ya qué es lo que tengo que escribir y un poco a veces por profesión, más que por otra cosa, termino de escribir las historias. ¿Y tienes alguien de confianza que te lea mientras estás trabajando en los borradores? Lo descarté hace mucho tiempo. Yo tenía, pues siempre con la pareja con la que estaba, la novia que tenía en esa época, o la persona con la que vivía, los amigos poco porque los castigué tanto en la adolescencia que yo creo que cuando decía estoy escribiendo algo cambiaban de tema. Pero cuando yo empezaba con la tercera o cuarta novela, tenía pareja y iba casi cada capítulo enseñándolos y ya tengo una idea y lo vivía como muy hacia afuera, hasta que conocí a muchos escritores y mujeres de escritores o esposos o parejas de escritoras que me contaban que estaban como castigadas, hartos, efectivamente. Digo, pero si es lo mismo que hago yo. Y lo dejé. Yo ya no le doy a leer a nadie. Cuando termino la novela, eso hace también que no sepas si lo que has terminado merece la pena. Pero también la persona con la que vives, yo creo que por no hacerte daño muchas veces no es objetiva. Pero sí, yo ya no tengo eso, lo que ahora se dice el lector cero ni nada, va directamente a la agencia literaria y ellos son los que valoran si eso se puede publicar o si lo tiramos a la basura. Stephen King decía que confiaba en su mujer, que se leía todos sus libros y luego también que pensaba en un lector ideal. Sí, pensarlo sí, esto suena así muy, mi lector ideal soy yo, si a eso a mí si eso me gustaría.
como lo que escribo, leerlo como... Pero habría que haberle preguntado a la mujer de Stephen King qué pensaba cuando Stephen King... Porque además él escribe tanto que yo creo que esa Sí, mujer, solo para leer a su solo lee, marido... Exactamente. Entonces, solo lee. sí. Y luego me has dicho antes que obviamente el trabajo como profesor te ha llevado a escribir novelas juveniles. Mm. Eh, no sé, o sea, hasta qué punto te ha afectado, si, no sé también si recibiste algún tipo de crítica por de repente dejar de escribir novelas para adultos, que te iba bien, y escribir para jóvenes. A mí, crítica directa no, Sí, pero comentarios he oído de otros escritores a otros escritores. A lo mejor lo piensan y a mí no me lo han dicho. En el 2009 me parece que fue, empecé a escribir otras cosas y sí, yo tenía añoranza no de la enseñanza de lo que es el sistema educativo, pero sí del aula. Para mí lo mejor... Sí, lo mejor de la enseñanza, sin duda, es de lo que mucha gente reniega, que es el aula, esos ratos que a veces son terribles, pero a veces son maravillosos. Yo lo que detestaba era la burocracia en lo que nos habíamos convertido en burócratas, informes más informes, adaptaciones, currículum, eso a mí me superaba. Pero yo tenía añoranza del contacto con los alumnos, porque yo he disfrutado mucho y, como digo, también lo he pasado mal. Entonces me di cuenta de que sin necesidad de imaginar nada, solamente yo tomo nota en libretas, yo tengo archivadores enteros llenos de libretas, que no son diarios, pero de las cosas que me han ido pasando, y claro, de la enseñanza en veintitantos años tenía miles, pero miles de historias, a veces terribles algunas. Y dije, sin necesidad de inventar absolutamente nada, solamente siguiendo un poco el cauce de aquellas cosas que habían ocurrido. Yo podía estar contando historias en las que los protagonistas son jóvenes, lo que me queda de vida y varias vidas más si las tuviera, y decidí escribirlo un poco por quitarme ese mono de las clases. Yo estaba muy contento haciendo lo que hacía, pero me parecía que podía aportar mi visión. Y la verdad es que desde el principio tuve mucha suerte, porque salieron muy bien, las aceptaron las editoriales, empecé a ganar premios, que claro, yo no escribía novelas juveniles para ganar premios de literatura juvenil, pero una cosa llevó a la otra. Y luego la literatura juvenil te hace tener un contacto con los jóvenes. Yo por lo menos hago, no sé, cada año 25 30 visitas a los centros de todas partes de España, incluso del extranjero, y eso me hace mantener un poco el pulso con los jóvenes. La educación ha cambiado mucho, los jóvenes han cambiado mucho, pero no tanto como creemos los adultos. Hay cosas que se siguen manteniendo las mismas, claro, muy disfrazadas con la tecnología, con lo que ha cambiado el sistema educativo, pero hay cosas que siguen preocupando, y pues sí es lo mismo que me preocupaba a mí cuando tenía 17 años. Y eso me hace animarme a seguir. No me siento un vejestorio hablándole a jóvenes, no, porque yo tengo, digamos que una memoria en ese sentido que me hace no sentirme joven, porque eso sería engañarme, pero sí acordarme lo que pensaba cuando era joven. Y bueno, lo que me interesa realmente son las críticas de los jóvenes. Los jóvenes no se muerden la lengua, no es como los adultos que si no les gusta una cosa la tiran, y también me lo han dicho, cosas que no han podido leer, pero en general han sido muy positivas. Sí es verdad que existe una creencia, sobre todo en algunos escritores, de que la literatura juvenil es como el género B. Yo les invitaría a que escribieran cualquier novela juvenil y que la leyeran los lectores jóvenes y que les dieran su opinión. Para mí es más difícil escribir literatura juvenil que literatura de adultos, porque tengo que hacer un esfuerzo mental que no hago en la literatura de adultos. Yo el problema que tengo que hacer es, conforme voy cumpliendo años, no escribir cuando tengo 40 para gente de 40, cuando tengo 50, ahora que he pasado los 60 para gente de 60, es decir, para escribir de todos. Entonces, conforme nos vamos haciendo los escritores mayores, yo lo noto en mucha gente a la que he admirado, vamos desconectándonos del mundo. Hay gente de mi generación y posterior que ya escribe solo para ancianos, no le interesa nada a los jóvenes. A mí me interesan los jóvenes, los menos jóvenes, y no por ser yo, sino porque el mundo, yo tengo curiosidad por el mundo. El mundo de los jubilados me interesa, pero igual que el mundo de los veinteañeros, porque forma parte de la vida. Pero nos desconectamos con la edad. Y yo he intentado, a través de la literatura juvenil, mantenerme ahí. No por ser jóvenes, sino por curiosidad. A mí me interesa el mundo y me interesa la vida. Y el mundo de ahora, no el mundo que yo vivía, ni el que vendrá dentro de 20 años. Eso no me interesa cuando llegue, si estoy, lo veré. ¿Y has notado esta desconexión
dentro de los círculos literarios en los que tú te mueves, de escritores, no sé, por ejemplo, cuando con algún libro como con el premio Sí. Alfaguara, que supongo que estuviste en contacto con muchos tipos de escritores, no sé, ¿cómo te movías en ese mundo literario? ¿Te sorprendió? ¿Te decepcionó? El mundo de los escritores Sí, exacto. Las fue, emociones. ha habido de todo, pero en general ha sido una decepción, porque el mundo de la escritura, digamos ya, el mundo editorial, más que el mundo de la escritura, que no tiene nada que ver lo que yo hago aquí 8 horas, 10, 12 o 1 hora al día, con lo que luego lleva promocionar eso, ir a congresos, estar en ferias del libro en el resto del mundo, tiene poco que ver. A mí lo que me ha decepcionado mucho es gente a la que yo admiraba leyendo, conocerlos. Algunos los conocía ya de antes, ¿no? Pero algunos después. Y hay tantas miserias y tantas glorias como en el resto del mundo. Siempre lo había idealizado mucho. Bueno, parece que por ser escritor tienes que ser una persona con unos principios y con una... Bueno, pues no, no, es igual que un trabajador de cualquier sitio, de cualquier empresa, tienes tus cosas buenas y tus cosas malas. Yo desde hace mucho tiempo procuro relacionarme lo menos posible con... Relacionarme no, yo cuando voy a los sitios voy, pero no meterme en ese mundo literario porque me baja bastante la moral. Por ejemplo, oír escritores hablando de dinero es lo más triste que hay del mundo para mí, y lo oigo con mucha frecuencia. Y sobre todo, oír escritores hablando de sí mismos. Porque a mí lo que me gusta de esos escritores es oír sus cosas, pero es que solo hablan de ellos. Entonces, para mí ha sido una decepción. Hay muchos egos, pero por otro lado no tendría que haberme sorprendido. He sido tan ingenuo de pensar que el escritor es una persona tocada por una varita. No, no, la mayoría de los escritores son pues, gente normal y corriente. Y luego hay alguien que te haya sorprendido para bien, que tú admirabas de antes y... Sí, sí, también. No, no, claro, es que o tengo tendencia Sí, un no, poco a hablar no. de la parte negativa, pero sí, sí, ha habido muchos escritores y escritoras que me han sorprendido, primero por la humildad que tienen, que a priori da la sensación de que esa persona puede tener un ego enorme y luego no lo ha tenido, y luego por coincidencias. A mí me sorprende mucho cuando encuentro gente que tiene un punto de vista peculiar, parecido un poco al mío. Yo no me considero un perro raro, pero pensaba que la mayoría de los escritores eran como yo, pero luego ha resultado que no. Y cuando encuentro gente que pasa por los mismos sufrimientos a la hora de escribir, que ha pasado por el mismo camino, un poco picando piedra hasta llegar y que tiene una visión diferente a lo que suele tener la escritura, también me ha pasado. Es decir, la gente más maravillosa que yo he conocido está dentro de la enseñanza y de la escritura, con diferencia, porque es la gente que más he conocido. Y la más miserable dentro de la literatura, no de la enseñanza, que habrá gente miserable, pero yo he tenido suerte. Entonces, las dos cosas, y no hay que descartarlo. Pero es verdad que yo había puesto como mucha esperanza en que los escritores fueran diferentes para ver si se me pegaba algo, pero no, no, no. Y luego en novelas, eso tiene algunas novelas históricas, bueno, que tiene una parte histórica Sí. fundamental. Me gustaría saber cómo trabajas la parte de documentación, cuánta importancia le das, no sé si eres muy obseso de la documentación y Sí, hasta que no lo tienes todo no sí. empiezas a escribir, bueno, un poco A por mí ahí. yo me resisto mucho, a veces cuando tengo una historia que tiene de época histórica, no tengo más remedio que escribirla porque si quiero, pero me resisto mucho precisamente porque la documentación me come. Yo soy meticuloso, yo no me muevo por golpes de inspiración, no escribo con esa brújula que me va llevando a los sitios. Para mí la literatura es una profesión como cualquier otro. Además no me gusta esa mística del escritor que le da una importancia a lo que escribe como si fuera un don que le viene y que no, para mí es como un guionista de cine. Yo necesito trabajar como lo hace un guionista, con mis escaletas, con las documentaciones, con todo. Busco exteriores para rodar, busco exteriores para las novelas. Eso me lleva muchísimo más trabajo, muchísimo más esfuerzo y sobre todo mucho más tiempo que la escritura de la novela. Ah, pero hasta el doble y el triple. Yo he llegado a escribir una novela en un año que está 5 años documentándome para poder escribirla. Otras no, cuando se desarrollan en mi época y cuando son cosas cercanas a mí no necesito, excepto que se desarrollen en sitios que no he estado, que procuro que no sea ninguna. Entonces soy muy meticuloso, yo lleno
Ahora ya son documentos de ordenador, pero cuando escribía a máquina, que fue durante mucho tiempo, fichas, archivos, libretas, de todo. Y necesitaba tenerlo, sigo teniendo esa necesidad de tenerlo todo estructurado. Luego a la hora de escribir pasa un poco como con el guión de cine y el rodaje de la película. Una cosa es lo que dice el guión y otra cosa es lo que luego llega cuando se está rodando, los cambios que se hacen y demás. Yo hago muchos cambios, pero si no parto sobre la seguridad de lo que quiero contar, si no sé bien lo que quiero contar en cada momento, en cada sitio y demás, soy incapaz de ponerme. Y también reescribo mucho, transformo y al final hay veces que se parece poco el resultado final con lo que había, porque el proceso ha cambiado mucho, con lo que había al principio. Pero si no parto de esa documentación minuciosa, me pierdo en el camino. ¿Y eres igual de minucioso en la parte de las correcciones, de la edición? También, también. Yo soy filólogo por formación, para mí el lenguaje es muy es lo más importante. En la escritura no, porque para mí primero está la historia y después está el lenguaje, pero si el lenguaje no es el adecuado, la historia fracasa. Yo corrijo, recorrijo, escribo, reescribo, incluso cuando parece que mi prosa es una cosa descuidada, que sale, que no tiene calidad literaria, que no es poética, eso está súper estudiado. Yo voy podando la frase, ya a mí no voy a decir que sea sujeto, verbo y predicado, pero lo primero que a mí me sale son frases retorcidas. Yo recuerdo algunas de las primeras novelas que escribía que me salían capítulos de... Era un poco estar ahí en la innovación de 10 o 12 páginas sin un solo punto, ¿no? Todo con coma y cuando terminaba decía, ¡jo, qué valor tiene esto, tal! Estoy innovando, eso estaba más visto ya que estaba reescrito, hecho, las vanguardias lo habían hecho y yo fui cambiando, claro, venía de traducir a Cicerón, las berrinas, las catilinarias, todos esos discursos que escribían con oraciones subordinadas dentro de subordinadas, tenía mucha influencia de eso y para mí realmente escribir así no me cuesta ningún trabajo. Lo difícil para mí es que parezca fácil y que parezca sencillo, que es dificilísimo. Es decir, que escribas una frase y que parezca fluida y que eso no tiene un valor. Que el lector no se pare a decir qué estilo más sencillo o más complejo. A mí uno de los piropos que menos me gustaban cuando terminaba una novela era qué bien escrito está. Digo, nos ha jodido, eso faltaba, que lo escribiera mal. Incluso aunque parezca que esté mal escrito en algunas ocasiones, que eso esté buscado. Es como la fotografía en una película. No debe uno estar pendiente, hoy qué imagen, ¿no? Qué fotografía, qué luz, qué tal. Eso debe envolver a la historia. La fotografía debe estar al servicio de la historia. Pues el lenguaje debe estar al servicio de la historia, pero no se debe notar. Es decir, la sensación que le deja al lector cuando termina será la que yo pretendo, es la forma de crear el tono, los ambientes y demás. Es decir, el utilizar más o menos adjetivos, el utilizar unas oraciones más largas o cortas, dependiendo de lo que quieras contar, para mí es importantísimo. Pero sobre todo como si fuera una banda sonora que no se esté notando, es decir, que estés oyendo una historia y que no estés oyendo la música del estilo detrás. Eso es muy complicado, para mí es muy complicado. Es decir, que me lean y no me entiendan, eso es facilísimo. Sí. Pero claro, ¿hasta qué punto, no sé cómo te organiza el día o el tiempo cuando escribes? Para las correcciones, ¿hasta qué punto no te pierdes en la corrección y no te deja eso seguir escribiendo? Claro, efectivamente, cuando yo empezaba a escribir, casi cada cosa que iba escribiendo la iba reescribiendo y la iba corrigiendo. Y eso era una tortura, pero no avanzaba nunca. Escribía, por ejemplo, una hora un folio, o dos sería mucho, y me tiraba 4 horas corrigiendo ese folio, pero ese no era el camino. Yo ahora escribo tal y como me sale de una forma lo más rápida, porque escribo a mano. Cuando escribía a máquina, a mano, al ordenador, cuando escribía a máquina era más doloroso y a mano mucho peor, pero yo escribo borradores prácticamente sin leer lo que he escrito. A lo mejor escribo 700, 800 páginas en 6, 7 meses o en 3 meses sin mirar, sin leer absolutamente nada. Es como volcar todo lo que tengo en las notas y tenerlo como un material ahí sobre el que voy a ir trabajando. El primer borrador de lo que yo escribo no vale absolutamente para nada, nada más que para mí.
lo reescribo, hago una segunda corrección, no corrección, reescritura, tercera, cuarta, puedo escribir 9 veces una novela y ahí voy buscando la forma, el tono, cambiando la estructura, modificando personajes, cosas que no estaban previstas, las meto, cosas que estaban previstas, las saco. Para mí es un trabajo de artesanía, yo no creo en la escritura como un arte, para mí es un oficio, por eso no me gusta nada la mística y esa cosa que se le da a la escritura, que nos damos los escritores, es decir, presumir no, es decir, el valor de un escritor porque le sale una cosa poética a la primera, para mí no tiene ningún valor, a mí lo que me gusta es que lo que yo quiero al final conseguirlo y eso es a base de trabajar, de reescribir para que el lector sienta algo parecido a lo que yo tenía en la cabeza en el momento de contarla. No me interesa que cuando yo lea eso me produzca una gran satisfacción por los años que está trabajando. Me interesa que eso cuando lo lea el lector le provoque una serie de sensaciones o de sentimientos dentro que son las que yo tenía cuando planificaba esa historia. Entonces es mucho trabajo. Y oye, ¿has aprendido algo de los lugares sobre los que has escrito? Bueno, ya no me refiero a datos, por ejemplo, sobre el Cairo, sobre el Sí. Sáhara. En la documentación se aprende mucho, muchísimo. La documentación es un proceso en el que entras como en bucle y hay un momento en que tienes que cortar porque ya te das cuenta de que no necesitas tanto para escribir. Cualquier historia, por ejemplo, El vuelo de las termitas, que es una novela que está relacionada con Caravaca, la documentación de esa novela puede superar en iba a decir 10, pero 20, 30 veces lo que es el volumen, o creo que más, el volumen de la historia. El problema a la hora de escribir, cuando tiene mucha documentación, mucho trabajo anterior de estructura, es que eso no se note. Hay novelas, yo las leo, sobre todo novelas históricas, en las que se nota tanto la documentación que el escritor dice, si he estado investigando durante varios, he leído varios libros para saber qué se comía en Valladolid en el año 1232, que se pudiera sacar en la novela y se lee 6 libros de gastronomía, en un momento en que alguien se echa la cucharilla a la boca para comer una sopa de no sé qué, explica de qué está hecha la sopa, el tiempo que le ha llevado a hacer la sopa, de qué madera, de qué bosque está cogida la cucharilla, porque nos convertimos en expertos. Entonces, la documentación la mayor parte de las veces debe servir para que tú te sientas seguro, claro, no meter en el siglo I antes de Cristo un autor que está comiendo lechuga, porque la lechuga no existía, o el tomate, pero aparte de eso no tienes que explicar la procedencia de la lechuga ni del tomate y la dificultad para mí cuando hay tanta documentación es saber saber dónde tienes que cortar y que aunque te has leído 3 libros sobre la sopa de Valladolid de 1203, solo necesitas decir de lo que estaba hecha la sopa, que no lleve tomate y que no lleve lechuga. Y eso es complicado porque el autor cuando se documenta tanto es un pequeño o gran experto en un tema, sabe más que muchos catedráticos de historia antigua que han estado escribiendo sobre temas más generales, pero no tienes que demostrarlo en cada frase que escribe. Y eso a mí me ha costado trabajo porque se me llenan las páginas de datos. Y luego, estos son certezas, pero el proceso de escribir algo conlleva mucha incertidumbre. ¿Cómo es convivir y trabajar con la incertidumbre Sí. aquí al lado? La incertidumbre es como el compañero o la compañera de viaje en la escritura continuamente. Yo lo que me pasa es que he aprendido como a convivir con eso. Y yo escribo algo y esto no vale absolutamente nada. Digo, bueno, pues espérate a ver, has escrito cosas peores que luego han valido mucho. El bloqueo, todo ese tipo de cosas, a mí al principio me provocaban muchas ganas de salir huyendo, pero forma parte de la escritura, del proceso, y cuando conoces gente que pasa por el mismo sitio te das cuenta de que es algo con lo que tienes que cargar y que la inseguridad en exceso es mala porque te puede bloquear y hacer que no avances nunca porque dudas de todo lo que estás haciendo, pero también la falta de inseguridad te hace ser muy atrevido y creer que has descubierto la pólvora y la pólvora está descubierta hace miles de años. Entonces, claro, el término medio, es decir, no ser tan inseguro como para bloquearte, pero no tener tanta seguridad para convertirte en un kamikaze de la escritura. Eso es difícil, lo vas luchando cada día con lo que te va saliendo. No hay reglas establecidas, y hay días buenos y maravillosos, hay días regulares, solo que en la balanza luego pese más lo bueno que los buenos momentos que los malos momentos. Pero sí, la incertidumbre forma parte de eso. Yo me puedo tirar, cualquier escritor, se tira años con una novela, da igual, un solo año con una novela,
Y yo termino, y como no tengo esos lectores a los que les he ido pasando, digo, ahora se lo doy a leer a la agencia literaria. Y si me dice, hombre, Luis, esto que has escrito es una porquería, porque dijiste que te... Digo, si es que lo sabía, yo estaba escribiendo esto. Me daba cuenta como poco a poco me iba hundiendo en el fango de la escritura. O por el contrario me dice, oh, esto es una obra genial, es lo mejor que has escrito. Sí, y yo veía que esto parecía que podía ser una... Es decir, no tienes ningún tipo de referencia. Se pierde la perspectiva cuando estás escribiendo. Es como cuando te miras tanto al espejo que terminas viéndote guapo o terminas viéndote feo. Dices, y si es que no soy ni guapo ni feo, al final va a ser como me vean los demás. A veces es pues saber cortar a tiempo y vincularte de la obra para que opinen los lectores, los editores, mejor dicho, antes que los lectores. Es como eso, muchos artistas dicen un proceso totalmente de fe ciega Eso en confiar en lo que exactamente. estás. Tienes que intentar tener esa autoconfianza que no siempre es fácil y con momentos de dudas. Y tan malo es como venirte arriba, ¿no? Que escribes un capítulo y dices, esto es maravilloso. Y dices, bueno, todo con cierto escepticismo. Ni lo malo tiene por qué ser tan malo, ni lo bueno al final tiene por qué ser tan bueno. Entonces, al final es como convivir con eso y aceptar que forma parte del proceso de escritura. Y claro, ¿te afectan de alguna forma las críticas, tanto positivas como negativas? A mí siempre. Yo conozco gente que dice, a mí lo que digan me da igual. Digo, a mí siempre me afecta. Yo escribo para que me lean los demás, si no quiero que me lean los demás, y para que les guste. Entonces, las críticas, a ver, no me afectan hasta el punto de plantearme me voy a dejar la escritura. A mí me han hecho muchas críticas malas que yo no he dudado en ningún momento seguir escribiendo por eso. Y también procuro que una crítica buena no me haga pensar que ya he llegado a lo demás y que conseguir por ese camino. Pero me afecta, me afecta. Yo no sé si envidio al que dice que no, porque yo creo que la gente miente. Cuando te tiras años escribiendo una cosa y te dicen eso es una porquería, ¿cómo te va a dar igual? A mí me afecta mucho y sobre todo me sirven, trato de sacarle la parte positiva para si critican que el lenguaje, por ejemplo, no sé, ahora mismo de memoria no sé, que el lenguaje es muy tal, de tal tipo o que la historia carece de interés, pues intentar mejorar eso. A veces son críticas que no entiendo muy bien el sentido a la hora de, no sé cómo corregir esto. Dice, es que tiene un lenguaje muy sencillo y excesivamente claro. Digo, claro, es que yo quería tener un lenguaje excesivamente claro y sencillo. En ese caso, no es que no me afecten, es que digo, bueno, pues no ha entendido un poco bien. O hay críticas sobre cosas que yo quería hacer de ese tipo, pero en general me afectan todas las buenas y las malas. Y trato como de bajar un poco la llama. Y luego, el proceso de escritura también es algo como muy solitario. Es que no recuerdo exactamente si dijo Rosa Montero o quién lo dijo. Como que los escritores os encerráis o aisláis del mundo para escribir sobre el mundo. Entonces, ¿cómo lleva esta parte? Efectivamente, es un proceso de aislamiento, pero tú no estás hablando. El problema es cuando te aíslas y hablas de ti, porque es un aislamiento total y luego pretendes que a los demás les interese. Y si estoy hablando de cosas de mí, en el mundo solitario en el que estoy mucho tiempo, pasa más en la poesía, ¿no? Y luego pretendo que a la gente le interese eso. El proceso de escritura es el resultado de lo que tú has vivido, has conocido o has leído, que lo tienes que hacer en contacto con la realidad. Yo, antes de escribir todos los días, yo lo primero que hago es leer el periódico, todos los días, porque es una forma de las horas que voy a pasar después sabiendo de dónde vengo y de dónde voy a volver después. Muchas veces de la prensa, de lo que voy leyendo, salen de las noticias, de la radio. Yo oigo más la radio y leo el periódico que ver la televisión, que casi no la veo. Salen muchas de las cosas que luego escribo. Entonces, yo el escritor aislado no lo concibo, pero tampoco concibo a aquellos escritores que, sobre todo ya más a la primera mitad del siglo en España, que escribían en los cafés, Jardier Poncela, Ruano, toda esta gente que escribían en los cafés, que escribían en medio del ruido y del tumulto. Yo necesito aislarme. Entonces no concibo ni una cosa ni la otra, pero el proceso es totalmente solitario. Y yo me puedo encerrar en mi cuarto a escribir y desconectarme del mundo, pero en el momento en que salgo tengo que conectarme. Eso es importante, si no, tu literatura es ajena a lo que escribes, al mundo en el que escribes. Y luego, ¿qué escritor o escritora te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, que seas como un escritor al que tú siempre vuelves? Pues O escritores, no sé, puede ser sí, varios.
habría varios y algunos durante una época de mi vida me han acompañado y luego como que han desaparecido, otros han aparecido de pronto y me han acompañado mucho tiempo. Es decir, no he estado solo nunca con un escritor, pero yo creo que desde el principio, desde que yo empecé a escribir, siempre se ha mantenido la constante de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez para mí ha sido una referencia, claro, yo escribí mucho imitando a Gabriel García, bueno, imitando no es la palabra, pero admirando a Gabriel García Márquez, y aunque mi literatura no tenía que ver con él, la sencillez que utilizaba en el lenguaje, el que pareciera que las cosas que contaba le salían de una forma espontánea, para mí ha sido muy importante. Y es un escritor que ha mantenido siempre a lo largo de los años, y también, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, desde que lo leí a los 20 años hasta el final, ya en los últimos años no tanto, las últimas novelas que había escrito, pero son estos dos escritores que me han acompañado. Luego, por ejemplo, Julio Cortázar también ha estado ahí constante, pero es que Julio Cortázar es un escritor difícil no difícil de llegar a él, sino ni siquiera escribir como escribe él. Rayuela, todas esas obras, a mí me marcaron. Y claro, no he seguido leyendo más a Julio Cortázar porque ya lo había leído todo. Entonces yo creo que a los 35 años Julio Cortázar lo había absolutamente todo. Entonces no he vuelto a releerlo, pero sí que ha estado ahí como un pozo. Gabriel García Márquez, hasta que sacó la última novela poco antes de morir, ha estado ahí. Y Vargas Llosa hasta la última que publicó hace, yo creo que fue el año pasado, hace un par de años. Esos yo creo que son los latinoamericanos, son los autores que más me han acompañado y que me siguen acompañando. También escritores españoles. Juan Marsé también ha sido para mí un escritor de cabecera o de compañía, siempre, siempre. Y luego escritores nuevos o que descubras que hace poco te hayan impresionado, que te hayan... Leo mucho de la literatura, de lo que va saliendo en la literatura. Por ejemplo, Sara Mesa es una escritora que a mí he leído y me ha gustado mucho lo que he leído y que la he admirado. Claro, voy yendo a los sitios y voy conociendo gente que me abre puertas y me dice tal escritor y trato de seguirlo. Ahora mismo estoy recordando a Sara Mesa, que es una de las últimas escritoras. No es que sea un descubrimiento, pero para mí sí que lo fue cuando la leí, por ejemplo. Sí. Y luego, por último ya, después de tantos libros, tantas historias, ¿qué te impulsa a seguir escribiendo y no a dejártelo todo, y como has dicho al principio, ponerte a viajar y... Pues yo cuando termino una novela pienso, ya no voy a escribir más, porque como que ya he escrito mucho, no sé si merece la pena pelear dentro de este mundo para... en fin, yo conseguí mis metas literarias con 40 y tantos años, mucho más de lo que yo soñaba. Entonces, seguir escribiendo y seguir publicando, vale, sí, pero llega un momento en que a mí me apetece no tener esa sensación de... Porque yo empiezo a escribir una historia por necesidad. Termino una novela, termino tan agotado que digo, bueno, ya se acabó, ahora voy a dedicarme a la vida, a la lectura, que es lo que más... A mí la escritura me quita el tiempo para leer, porque claro, yo estaría todo el día leyendo y en realidad estoy escribiendo mucho más tiempo. Entonces, dedicarme solo a la lectura, a viajar, que he viajado mucho, pero siempre hay una historia, algo que me cuentan, algo que me pasa, algo que leo, algo que me cruzo por la calle, una frase que oigo que me empieza a tirar y sin controlarlo llega un momento en que crece la bola y termina convirtiéndose en una historia. Pero es como el que tiene una adicción. Yo he intentado quitarme de esto sin ayuda médica en más de una ocasión y siempre digo que es la última y creo que habrá un momento en que sea la última, porque además yo creo que tampoco es bueno quedarte en un terreno y defenderlo. Hay mucha gente buena ahora, buenas como escritores me refiero, que están, por ejemplo, Sara Mesa y muchos más que están empezando y que a mí me apetece leer, ver lo que están haciendo y conocer el mundo a través de sus ojos, porque el mundo a través de mis ojos ya está caduco, lo que yo pueda contar ya está caduco. Lo que pasa es que tengo ahí como esa cosa que va surgiendo. Como siempre estoy rodeado de libretas y de estilográficas, si no tuviera estilográficas y no tuviera libretas y no anotara nada, yo tengo una memoria de pez, se me olvidarían las cosas. Pero claro, es que si te contara las de libretas que tengo, pero apunto una frase y cuando apunto una frase me lleva a otra y empiezan a crecer las historias. Un día lo tengo que hacer, pues tengo ahí como 40 o 50 estilográficas, 2.000 o 3.000 libretas de cosas que he ido anotando y otras 300 en blanco que no tenía que haberlas comprado, pero es que muchas me las regalo. El día que todo eso lo quite, que no tenga nada, bueno, bolígrafos también, pero no me gusta escribir, ni estilográficas, ni bolígrafos, ni libretas en blanco,
blanco, yo creo que podré dejarlo. Pero no he dado ese paso todavía. Pero si te quedan 300 libretas, Ya, pero es que me regalan muchas. Y entonces nunca más. a lo mejor son 200, igual exagerado. A todos los sitios donde voy, como colegios, institutos, como saben que me gusta mucho, me regalan libretas estilográficas y de tal. Entonces, llenarlas no me da la vida para tanto. Pero tendría que tomar esa decisión drástica de decir, quito todo esto de delante, porque yo tomar notas en el ordenador soy incapaz. Escribo mucho en el ordenador, todo, no escribo nada literario. En el ordenador no tengo peligro, pero las libretas sí. Y el día que lo haga yo creo que descansaré en paz, como nunca mejor dicho.